Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar. Soy Iraida Villasmil y en la tarde de hoy no me quiero distraer con temas que indudablemente son de alto interés, los vamos a estar tocando más adelante. He querido aprovechar la presencia aquí en nuestra ciudad y que la estábamos esperando, porque cuando una vocera del calibre de Nancy Hernández de Martí puede ir a Ginebra, puede mostrar la realidad del aspecto educativo, lo que ha significado esta presencia de ella, que por primera vez en la historia el tema educativo se inserta en la violación de los derechos humanos. La estamos esperando pues con mucha ansiedad, porque es una vocera importante de una dura realidad que estamos viviendo en el sector educativo, en todo su espectro, y que sencillamente constituye un reto más de estas luchas que tenemos que librar los venezolanos ante el derecho a una calidad y a una existencia mucho más digna y mejor en todos los sentidos. No nos podemos quedar atrás en un tema tan esencial como es el educativo. Y este engaño del milagro que la revolución trajo con el tema de la educación, hoy Nancy nos va a estar explicando la realidad, la dura realidad de que ese milagro está muy, muy mal, casi raspado. Mira, Nancy, qué gusto tenerte, teníamos tiempo, de verdad. Estoy encantada que estás aquí con nosotros en Maracaibo. Sé que vienes a atender varias conferencias y encuentros con profesores de todo calibre universitario, porque este encuentro de Ginebra fue histórico. Y sobre todo la importancia de poder desmontar informes tan desvirtuados, ¿no? Que lamentablemente uno tiene que decirlo, porque que un gobierno todo el tiempo está quedando tan mal parado con sus mentiras y con unos números que no existen, y que además no se compagina con la realidad que vivimos, y que haya gente como ustedes de Caracas, de todos lados, y que están trabajando para que estas mentiras no continúen y se puedan aplicar los correctivos, que es lo más importante. Cuéntanos esa experiencia, bienvenida, un gusto tenerte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es la primera vez nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, que asistimos a instancias internacionales para poder establecer la realidad y decirle al mundo qué es lo que está pasando en Venezuela en materia educativa. Como tú muy bien dices, es la primera vez en la historia de Venezuela que el tema educativo se lleva a instancias internacionales, en el sistema universal, en las Naciones Unidas, como tema de violación de los derechos humanos. Ya en dos oportunidades anteriores lo llevamos al sistema regional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2014 y en marzo de este año, a propósito de todas las violaciones que se dan en el sector. ¿Qué llevamos nosotros a Ginebra? Y que pareciera que es una cosa como muy desconectada del país, que la gente siente que eso está muy lejos. No, está muy cerca. ¿Qué llevamos? Todas las violaciones que ha habido en materia de orientación en educación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDEX, como dicen sus siglas, tiene 31 artículos, 2 de ellos están referidos a educación, el artículo 13 y el artículo 14, y establece cómo son los parámetros en los cuales se debe calificar una educación gratuita, obligatoria, accesible, basada en el pensamiento democrático. Todas esas 4 parámetros que miden la calidad de la educación han sido violados permanentemente por el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar de una educación gratuita solo por el hecho de que en las escuelas oficiales no se cobre matrícula. No, la canasta educativa, lo que llamamos la canasta educativa, transporte, alimentación, uniformes escolares, calzado escolar, dotación de libros, condiciones además de infraestructuras en las cuales los muchachos deben asistir en las mejores condiciones para que sea el proceso de calidad, nada de eso está siendo atendido por el Estado venezolano. Es que fíjate, y para eso pongo un paréntesis, yo te voy oyendo, ¿no? Y ahora entiendo por qué antiguamente los gobiernos iban cada día a una mejor calidad, el morralito, el tema de los uniformes, el tema del alimento, que bueno, que fue un escandalazo, ya no sé en qué gobierno, que unos muchachos se habían intoxicado, no sé a quién se lo deben, a qué ministro en estos años, ¿no? Pero cómo se ha ido descuidando cada vez más. Y nada, a la gente ha tenido que asumir esa realidad y ver al riesgo de perder la educación sus hijos, ver cómo suplementan las cosas en los colegios, ¿no? Pero no solamente es eso, es el deterioro. Nosotros basamos nuestros informes que llevamos a Ginebra, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que donde se hace seguimiento
a estos pactos de derechos humanos, tanto civiles como políticos y sociales, a una comisión de expertos independientes. No son expertos pagados por ningún Estado, son expertos independientes, todos de altísima calificación. En este caso, el relator para Venezuela fue Miquel Mancisidor, un español que además tuvo la seriedad y la entidad de leer todos los informes. Lamentamos terriblemente que en materia educativa el Estado venezolano le haya dedicado solamente 4 párrafos a un informe de más de 300 páginas. ¿Qué preparó él? Que preparó el Estado venezolano para llevarlo a Ginebra. Nosotros llevamos toda una información, además basada en cifras oficiales. Nosotros nos estamos inventando cifras, en las cifras contenidas en la memoria y cuenta durante 14 años, porque además déjame decirte que el último informe que Venezuela presentó al PIDEX fue en el año correspondiente a la evaluación hasta el año 1998. Le correspondía presentar en el año 2002 y no lo presentó. Y nunca lo presentó. Venezuela debería haber llevado en este momento su 5º o 6º informe y es el 3º. O sea, que además durante 14 años tiene mora con la comunidad internacional, pero además esos pactos son vinculantes. Y una de las solicitudes que nosotros hicimos fundamentalmente para el comité de expertos es, uno, que se revise además y se le exige, se inste al Estado venezolano que respete no solamente el artículo 13 del pacto en relación a una formación libre, plural y diversa de nuestros muchachos de la escuela básica, sino además que respete el 102 de la Constitución, que establece exactamente lo que dice el artículo 13 del pacto, una educación fundamentada y basada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento. Contrario a eso, nosotros llevamos y podemos llevar todos los contenidos de la colección Bicentenario. Y entonces vamos a pararlo ahí, porque tengo que ir a comerciales, y como esto de verdad pique y se extiende, y ustedes les pido que no se retiren, porque no hay nada peor que estar ignorantes ante la realidad educativa que viven nuestros hijos. Lo vengo reiterando y diciendo, y por eso hago estos esfuerzos de traer gente, de poner aquí la realidad, porque a veces dejamos a los muchachos, arrancamos y se nos olvida la realidad, lo que están viviendo ahí. Ya venimos con más.